Bueno, y aquí estamos ya de regreso, 1:21 de la tarde en Santo Domingo, República Dominicana. Bájenle por favor un poquito al piloto del horno, que está bastante caliente. Y bueno, recibimos como cada miércoles a nuestro compañero Isaac Ramírez en este segmento de Tech Hours, en una de las secciones que a él más le gusta, porque es la sección Hágasela Isaac, las preguntas de tecnología. A través del 809-384-8930, 809-384-8930. ¿Tú sabes coger dos llamadas ahí? ¿Eh? Me vino eso a la mente. Pero mira, Isaac, ya nos habían enviado unas preguntitas por aquí. Por ejemplo, el caso de Georgina Contreras. Dice, por favor, que Isaac nos hable en lenguaje llano el tema de la inteligencia artificial. ¿Te la puso fácil? Pero pichadita. Sí. A ver, ¿cómo le decimos? Algo que sea sencillo. Okay. Imagínese lo siguiente. Usted toma una cabeza y empieza a alimentarla con información. Esa información puede ser texto, puede ser imágenes, puede ser diferentes tipos de formatos. Okay. Sí. En un momento, usted esa cabeza empieza a procesar toda esa información, a compilarla, a indexarla, y entonces, en base a lo que ella ha aprendido, que usted le ha mostrado, ella puede emitir algún tipo de interacción o tener algún tipo de interacción similar a la de los humanos. Es, por ejemplo, lo que pasa con ChatGPT. ChatGPT, dependiendo del prompt, de la pregunta inicial que tú le hagas, vas a obtener respuestas bastante cerca a lo que puede ser una interacción con un humano. Eso es más o menos básico. Ahora, mira, Isaac, te estamos escuchando con un poquito de lluvia, con un poquito de ruido. Verifícate ahí por qué vía nos estás hablando, por qué teléfono, porque se está viendo como un poquito raro. Es decir, sí, como no se oye como limpia la voz. Que ahí. Dos personas me han reportado eso hoy, de que hay como un problemita con el audio. Pero ahora sí, ahora te oigo fuerte y claro. Ahora se oye mejor. Ya. Ok, entonces, por ejemplo, lo que han estado saliendo son variantes de inteligencias artificiales o de diferentes programas donde las personas pueden interactuar con estos programas, pueden tener toda si así se puede decir, el acceso a lo que conoce la inteligencia artificial, y en función de eso poder generar múltiples preguntas, múltiples formatos de cómo puede transmitirse o cómo puede liberarse esa información. Por ejemplo, los que se van a Midjourney, que es una inteligencia artificial que te permite crear imágenes a partir de instrucciones. Por ejemplo, créame una imagen de una muchacha morena bañada por la luz de la luna, que en fotografía tomada con un lente de 50 milímetros, donde en el fondo aparezcan. O sea, tú le estás dando una serie de instrucciones. Correcto. Y él va a buscar esas instrucciones basado en lo que ha aprendido. Ya él aprendió cómo es una fotografía en 50 milímetros. Ya él aprendió que es un fondo desenfocado. Ya él aprendió cuál es la tez de una mujer morena. Ya él aprendió cuál es la iluminación de la luna. Entonces, basado en todo ese conocimiento que ha adquirido, él puede generar una imagen. Perfecto. Igual lo están haciendo, por ejemplo, inteligencias artificiales como... hay una que hace videos. Yo voy a subir un video de J-Lo y Ben Affleck, que de verdad es increíble. Pero lo que estamos viendo hoy es precisamente la liberación que ha tenido el acceso a los API, o sea, a la aplicación como tal para el tema de entrenamiento. Todos nuestros datos sirven todavía para entrenar mejor la inteligencia artificial. O sea, cada vez que nosotros le hacemos una pregunta a ChatGPT, es algo
porque él asimila y entiende que fue un humano que la hizo y entonces él puede tener mejores respuestas para la próxima vez que tú le preguntes eso. Pero así hay cientos de inteligencias artificiales. Por ejemplo, hoy estaba hablando con alguien sobre el tema de voice cloning o clonador de voz. Con 5 minutos que tú te sientes a hablarle a una inteligencia artificial, ella puede entablar conversaciones completas basadas en un script, porque ya él se entrenó con tu voz. Ya él sabe cómo tú hablas, ya él sabe por ejemplo, ellos te ponen a leer un documento y de hecho hay algo que estaba presentando Apple esta semana que precisamente está enfocado a eso, a que ellos puedan simular la voz de las personas utilizando este tipo de inteligencia artificial. Con solamente 5 minutos de palabras, de una hilera de palabras específicas que permiten intonación, sostenibilidad, el tema de la voz y una cantidad de parámetros que la inteligencia va captando y entonces puede emular nuestra voz casi a la perfección. O sea, eso de que ¿cuál era que hablaba? Sí, yo ser Altavista. Bueno, imagínense que eso no existirá más, porque precisamente como estamos entrenando estas inteligencias artificiales va a permitir que cada vez los resultados sean mejores. Por ejemplo, los que vivimos el tema de hace un par de semanas con el tema de las fotografías que salieron de Trump, solo los que conocemos bien cómo funciona la inteligencia artificial y cuáles son sus deficiencias, nos dimos rápido cuenta de que, ve acá, ¿por qué todos los policías tienen más de 5 dedos? ¿O por qué todos los logos de las camisas están deformes? ¿O por qué los dientes están deformes? Las inteligencias artificiales tienen problemas con estos aspectos, con cosas que tengan como patrones, ciertos patrones, dientes, uñas, dedos. Ellos tienen problemas con eso y es una forma más o menos rápida de identificarlo. La otra tiene que ver con el tema de los logos. No siempre ellos pueden utilizar logos reales y lo que hacen es distorsionar un logo X y te lo ponen ahí. Pero muchísima gente se fue, incluyendo periodistas, se fue con el amague de precisamente estas fotografías que mostraban a Donald Trump tirado en el suelo, después corriéndole a la policía, o sea, una cantidad de cosas que tú decías, pero ¿y de dónde salió esto? Pues precisamente esta parte. Pero no nos vamos a ir más lejos. Cuando comparten las fotos del Papa vestido de Balenciaga caminando, los grupos de adoradoras de las iglesias se llenaron de fotografías del Papa y ellas diciendo milagro, 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 porque el Papa tiene 3 o 4 meses en silla de ruedas en todos los eventos públicos y de repente sale caminando con un coat, con unos tenis y la gente empieza a verlo como normal. La calidad de esas fotografías se va logrando a medida que las personas vayan pidiendo más exigencias a la inteligencia artificial. Ella va aprendiendo de eso y entonces va logrando hacer esas cosas. Yo creo que la próxima pregunta sería, ¿y es verdad que nos van a quitar los trabajos? Sí. Sí, bueno, de hecho, tú lo habías mencionado en una entrega que tuviste por acá, que son unos 300 millones de empleos que están en riesgo, ¿verdad? Hay que esperar para ver si eso va a ocurrir. Y la pregunta que nos hace Sandy Victoriano es, que en parte ya la respondí, ¿cuáles quizás son los más vulnerables, los empleos más vulnerables? Me imagino que son cosas muy repetitivas que desde hace muchísimo tiempo ya la están empezando a hacer robots. Sí, claro. Definitivamente las principales, los 5 primeros serían el tema de servicio al cliente. El tema de servicio al cliente, déjame ver, yo estaba buscando, hay una empresa que anunció esta semana que yo creo que lo puse en el grupo, no recuerdo, pero una empresa anunció esta semana que estaba reemplazando a sus empleados de atención al cliente, precisamente porque había logrado un nivel de eficiencia del 60% en la satisfacción de los clientes con solo reemplazar la mitad de los humanos. Entonces, yo creo que eso definitivamente es uno de los principales, el tema de servicio al cliente. La otra tiene que ver con los famosos data entries, o sea, quienes están capturando información. Uno de los problemas que tiene el humano como tal
es que en las tareas repetitivas en algún punto empieza a cometer errores y esos errores son constantes. Pues una de las cosas que puede hacer es que al final del día o al final de mes, cuando vaya a auditarse esa data, la data tenga errores muchos. Entonces, una de las formas como que definitivamente reemplazaría a los humanos la inteligencia artificial es para esas entradas de datos, cuando estamos hablando de muchos datos. El otro tema tiene que ver con el procesamiento de los datos. Sí. Yo hablaba con una catedrática de Pucamaima, que ella es especialista en bancos. Oye, esa vaina. En bancos. En bancos. Y una de las cosas que decía ella, que normalmente los análisis de clientes y de que están y análisis relacionados con los temas de fraudes o temas de lavado de activos, le toma a una persona analizar la data de 3 a 4 semanas. Sí. Pues una de las cosas que ellos están empezando a probar es darle todos los datos de un cliente X y entonces decirle a la inteligencia artificial, analiza estos datos y busca incoherencias. Cosas que no estén según estos manuales, según estas leyes, según estas legislaciones, según esto. Y entonces lo que está haciendo la inteligencia es en cuestión de horas, comparando todos los datos que se le están ingresando versus las legislaciones activas en República Dominicana. Y está diciéndote, mira, encontré una falla en tal sitio, encontré una falla en tal sitio. Ya ese muchacho posiblemente dentro de un año esté en su casa tranquilo. Sí, sí. Y esa va a ser una situación. Entonces, viene la otra parte. Tenemos, por un lado, inteligencia artificial, que estamos haciendo muchas cosas y estamos obteniendo muchísima información. Por ejemplo, los amigos de Boston Dynamics, que son famosos por el tema de sus robots, que bailan, que brincan, que se suben por todos los lados. El robot que andaba 10 Bezos con él para arriba y para abajo. Bueno, pues una de las cosas que pudiese cambiar en términos de empleo es el tema de la logística y los transportes. Hay una mezcla que se está dando bien interesante entre robótica e inteligencia artificial. Y de hecho, se espera que los vehículos autónomos y los drones empiecen cada vez más a ser utilizados en la industria del transporte y la logística, lo que definitivamente va a empezar a reemplazar a los humanos en estas áreas. Hay un tema de que ya se ha empezado a ver, y es con el caso de la introducción de, por ejemplo, el Tesla Truck, los camiones de Tesla. Se manejan 100% autónomo, es un vehículo que el próximo paso es hacer que ellos carguen solamente pasando sobre una plataforma para que no haya ningún tipo de intervención humana. Solamente habrá intervención humana para cargarlos. Y eso es algo que tú podías tener muy lejos. No, porque los camiones, eso hay que manejarlo en la carretera. No, tenemos inteligencia artificial y tenemos robótica que está analizando constantemente la vía que va delante de él, visualizando posibles accidentes y una cantidad de información que analiza mucho más que un humano cansado después de 14 horas de trabajo. El otro tema, y yo creo que te afecta a nuestro amigo Eriden Estrella, por ejemplo, es el tema de los análisis financieros. Las inteligencias artificiales están programadas para analizar grandes cantidades de datos, Claro. tomar decisiones automatizadas mucho más rápidas que un humano. ¿Qué es lo que pasa con los humanos? Los humanos somos susceptibles a nuestro entorno. Si yo no dormí bien, si la mujer me peleó por la mañana, si amaneció el carro con una goma pincha, esa persona ya tiene una carga en su mente que no le va a permitir cuando llegue a su trabajo tomar decisiones frescas. Entonces, esa parte la elimina por completo una inteligencia artificial. Y el otro tiene que ver, para salirnos de este tema ya, el tema del trabajo, las construcciones. Usted diría que quizás esa sería la última parte en ser tocada por el tema de inteligencia artificial. Sin embargo, lo que acabamos de ver hace apenas 2 semanas y media, en una presentación, en un evento que se hace grande con ingenieros, con arquitectos y todo eso, es que ya un robot puede empezar a construir una casa con solo tú darle los planos. ¿Cómo? Sí, señor. Oh, Oye, ¿cómo wow. lo está diciendo? Un arquitecto le dice a la inteligencia artificial cuáles son las dimensiones de la casa,
cuál es la altura, cuál sería el ancho, cuántas habitaciones tendría, y la inteligencia artificial se encarga de crear los planos y darte todas las dimensiones de la casa. Se toma como 6 o 7 horas. Sí. Pero cuando dices eso, inmediatamente mi mente vuela y se pone y se pone bastante creativa, en el sentido de que si ya tenemos una serie de printers o máquinas que hacen las casas ya prefabricadas, y con esto que nos dice prácticamente no se va a necesitar a casi nadie para la construcción de una casa, si se combinan esas dos cosas, digo yo. Sí, no, y tienes toda la razón, hay un sitio en Tabasco, en México, donde ya ellos empezaron a hacer casas utilizando una impresora 3D. ¿En 3D? El pueblo entero. O sea, imagínate que tú entres y veas, qué sé yo, 200 casas. Para esas 200 casas no se utilizó un solo humano. Sencillamente llegó la máquina, se le dieron las especificaciones y la máquina empezó a imprimir por ejemplo, los muros del frente, las divisiones internas, dejando los huecos para la ventana. Entonces, ¿qué es lo único que tú vas a utilizar? Un ser humano para que vaya y ponga las persianas. Terminación. Y eso es hasta que terminemos de entrenar a los robots que vayan y pongan de forma automática esas ventanas. ¿Por qué? Porque el grado de precisión que van a tener, tú le vas a decir, mira, ese hueco es 25 por 26, y ya tú sabes que ese robot, lo próximo, le va a dar la instrucción a la cortadora de que corte exactamente eso. Y como fue hecho con una impresora 3D, que hay un grado de exactitud de solamente milímetros, tú sabes que lo que se corte ahí va a engrapar perfectamente en ese hueco. No va a haber que rellenar, no va a haber que tirar más mezclas, no va a haber que picar después de haber buscado la ventana. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Ese grado de exactitud para poder fabricar mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible con la menor cantidad de errores. Entonces, es un tema complejo, muy complejo, y es por el caso de lo que va a ocurrir con los humanos. ¿Qué va a pasar con los humanos? Si yo de repente tengo 300 millones de personas que no están trabajando, ¿qué voy a hacer con esa gente? Bueno, un caso que tenemos ahora es en California. California está lleno de indigentes. E inmediatamente, Isaac, tú tienes 300 millones de personas sin trabajo, porque esa es la primera parte de la historia. La segunda es que el Estado va a recibir menos impuestos. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Claro que es así. Claro, pues tú estás sustituyendo a un humano que está pagando impuestos, que paga TCS, que paga esto, que paga lo otro, por una máquina que no paga impuestos. Pero que no solamente esa parte de TCS. Tú tienes un humano que consume, que cada vez que cobra los 15 y los 30 se va al supermercado, paga el colegio, paga el seguro, le paga una cuota al carro, o sea, dinamiza la sociedad. Por supuesto. O sea, esas son las otras Por eso tú lo dijiste hace 2 semanas aquí en Almuerzo de Negocios. Eso de la inteligencia artificial hay que ponerle la emergencia, pararlo y replantearlo. Eso no puede ir a esa velocidad que lo quieren llevar, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte. Bueno, y no, creo que lo compartí anoche, pero fue muy tarde en la madrugada. ¿Cómo? Compartía, hay una situación que el propio creador de ChatGPT, de OpenAI, el CEO de OpenAI, Sam Altman, el hombre dice que él tiene miedo de lo que va a ocurrir con lo que ellos crearon. Él jaló la emergencia en una entrevista y dijo, espérate, que ustedes van muy rápido, esto no era para eso. Isaac, tenemos un break colgando, vamos a una pausa y al retorno seguimos con Cuando retornemos, nos hizo una pregunta aquí sobre Humane, el dispositivo con inteligencia artificial que dejaría obsoletos a los smartphones. Vamos a hablar de eso, Isaac, ¿qué tú crees? Sí, vamos a hablar de eso. Venimos ahora. Luego de los comerciales.